Siento una luz impresionante. Mirad, en Navidad es ya todo terminado. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como ya habéis visto, pues empiezo el día levantando la persiana y lo primero es mirar hacia afuera y disfrutar del paisaje. Hoy está un poco nublado, pero bueno, lo disfruto igualmente. Ese momento donde la luz entra poco a poco, donde la casa todavía está en silencio y una se siente agradecida por lo sencillo, por lo cotidiano, por lo que muchas veces damos por hecho. Y bueno, pues como siempre me voy a preparar el desayuno, ya sabéis que es algo fundamental, despacio y sin prisa. Ya sabéis que a mí me encanta disfrutar del desayuno y de verdad que os lo recomiendo. Porque bueno, pues también así es una manera de empezar el día, de decir voy a ordenar mis pensamientos, voy a organizar mentalmente todo lo que tengo que hacer y recordando que cuando cuidamos la intención con la que empezamos las mañanas, todo fluye de una forma diferente, corazones. Y bueno, pues ya después de haber organizado un poco la casa y dejar cada cosa en su sitio, pues hoy vamos a avanzar con la reforma de la cocina. Y hemos ido a ver opciones para la bancada y volvimos al mismo lugar donde hicimos la de nuestra otra casa. Se llama The Granny Shop, está muy cerquita de aquí donde vivimos nosotros y allí la verdad es que nos ayudaron otra vez a decidir viendo muestras, texturas, acabados y al final pues nos hemos decidido también otra vez por el cuarzo, que es un material que me encanta por su resistencia, por lo fácil que es de mantener limpio y porque visualmente aporta luz y elegancia, que es justo lo que buscamos para esta nueva cocina. Así que una elección más marcada, otro pasito más y cada día estamos más cerca de verla terminada. Y deseando que lo veáis todos vosotros. Me too.
Y bueno, pues como veis ya a la vuelta a casa nos hemos puesto manos a la obra con la parte técnica. Hoy vamos a empezar a montar lo que será el extractor de humos de la cocina. Lo he comprado por Amazon, os dejaré el enlace en la descripción por si os interesa. La verdad es que, pues eso, el precio está fenomenal y es lo que yo quería. Entonces, bueno, pues este extractor de humos va a ir empotrado dentro del mueble existente que había en la cocina y bueno, pues poco a poco cada pieza va encajando y es increíble ver cómo lo que un día solo imaginábamos sobre planos ahora empieza a tomar forma real. Todas estas fases de montaje requieren paciencia, medir bien, ajustar, volver a corregir, en fin, pero son también de las partes más emocionantes porque es aquí donde ves cómo la nueva cocina empieza a nacer y a nosotros es que esto, pues ya sabéis que nos encanta hacerlo. The hour's getting late. I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about it. I won't forget. Y bueno, pues yo ya metida en faena, mi marido se ha tenido que ir a trabajar y yo pues también voy a trabajar en lo mío. Y voy ahora a montar las estanterías que compré en IKEA. Quiero tenerlas listas cuanto antes porque con eso ya podré definir las medidas exactas para construir la pared de la despensa que va a continuación de estas estanterías. Me gusta trabajar así, visualizándolo mientras avanzo, midiendo en real, tocando los materiales. Siento que de esta manera todo fluye más natural y más coherente en el espacio. Cada paso que doy hoy, por pequeño que parezca, pues ya nos acerca más a esa cocina funcional, cálida y bien pensada que tanto hemos imaginado y lo mejor de todo es con muchísimas cosas que ya tenemos. Y como ya sabéis que yo siempre pongo alguna reflexión en mis vídeos, la reflexión de hoy es deciros que hay algo muy especial en hacer las cosas uno mismo, porque no se trata solo de ahorrar. Es la satisfacción de ver cómo con nuestras propias manos transformamos espacios, ideas y hasta emociones. A mí, desde luego, es que ya sabéis que me encanta. Y cuando además reutilizamos piezas que ya teníamos, como en mi caso los muebles de esta cocina, siento que el proyecto tiene pues aún más alma. No se trata de tirar y comprar todo nuevo, sino de dar una segunda vida, de aprovechar lo que funciona, de honrar el proceso y la historia de cada hogar. Esto, bueno, pues con el paso del tiempo y, como siempre digo, prueba, error con todo lo que hemos hecho, pues al final uno termina por, pues eso, por pensar y decir, pues es que esto ahora es lo correcto. Así que construir, reparar, adaptar, son pequeños recordatorios de que con creatividad y paciencia podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. Al final, lo bonito no es solo el resultado, lo bonito es el camino que recorremos para llegar a él. Así que, corazones, yo de verdad que os recomiendo que pues eso, que os embarquéis en el viaje de hacer algo vosotros mismos. No os pongáis vosotros mismos la zancadilla y decir yo no puedo, porque todo el mundo puede. Con paciencia, a lo mejor no lo haces tan rápido como el que ya lo ha hecho 1000 veces, pero al final lo terminas haciendo.
Y bueno, pues una vez he terminado de montar las estanterías, pues como anuncian más lluvias, voy a aprovechar para recoger los muebles del patio y guardarlos en el shed. Así que, bueno, pues ya sabéis que este tipo de tareas, aunque son pequeñas, ayudan mucho a mantener todo en orden y protegido sobre todo. Y así, pues cuando vuelva el buen tiempo, solo será abrir, sacar y disfrutar otra vez del exterior. Creo que los sillones sí que los voy a dejar fuera porque, bueno, pues ya sabéis que aquí el sol, como estamos tan altos, al solecito se está muy bien. Entonces voy a dejar los sillones, como tengo unas fundas, se las voy a poner por si algún día sale un sol de estos fantásticos y nos da por quitarle y sentarnos pues eso, a tomarnos un cafetito. Así que de momento voy a empezar a recogerlo y a guardarlo todo aquí en el shed. Aquí, como veis, mi marido, como está tan cerca ahora del trabajo, ha venido a tomarse un café y le digo, pues me vienes de perlas. Así que me ayudas a entrar la mesa, que pesa bastante. Y bueno, como os seguía diciendo, que mientras guardo los muebles del patio pienso en lo importante que es cuidar y guardar las cosas, no solo para que duren más, sino porque cada objeto también forma parte de los momentos vividos en la casa. Para mí este gesto de recoger el exterior siempre marca un cambio, es como la puerta simbólica hacia otra estación. Ya nos preparamos para el invierno, para más vida dentro de casa, para más hogar hacia adentro, para noches más calmadas, velas encendidas, mantas, infusiones y todo ese ritual bonito que trae, pues eso, el frío, que a mí me encanta el otoño. Ya, bueno, aquí nieva, porque ya sabéis cómo se las gasta aquí el tiempo, pero bueno, también todo tiene su encanto. Así que nada, al final cada temporada tiene su magia, solo hay que saber recibirla y adaptarse con cariño. Así que nada, vamos a ponernos al lío y a guardarlo todo, que en este set tengo espacio para todo. To trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to
Truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace. To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Hey, hard to let go. Hard to let go. Why it's so hard to let go. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? Y aquí, como veis, pues estoy en la habitación de invitados, que he comprado unas lamparitas que hacía tiempo que tenía ganas de poner, porque, bueno, pues la mayoría de las casas aquí en Estados Unidos no tienen lámparas arriba. Entonces, pues bueno, aquí he decidido poner unas lamparitas a cada lado de la cama, porque como tiene las ventanas, pues tampoco hay espacio para poner mesitas. En fin, que tenía muchísimas ganas de tener estas lámparas y el otro día las encargué en Amazon, que os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción por si os interesa, porque son monísimas. Además, normalmente las otras que tengo van conectadas a la luz directamente, pero estas me gustaron mucho porque tienen lo que es el cordoncito con el interruptor. Pues como cualquier lámpara de mesa, pero esta es para ponerla en la pared. Entonces es muy conveniente porque tienes el interruptor al lado del cabecero y la verdad es que es una auténtica maravilla. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray, the wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I've folded the time, but nothing brings you back to mine. Y como veis son súper fáciles de colocar. Luego ya pues le pones la bombilla que tú quieras. A mí me gusta mucho la luz cálida y la verdad es que son, bueno, pues me encantan el resultado. Mirad qué bonito. I smile and hold my breath and count to 10.
Y así pues ya estaría la habitación de invitados preparada para recibir a nuestros invitados estas navidades, porque los vamos a tener. Y también quiero pues hacer hincapié en esta cama, que ya sabéis que la tengo desde hace tiempo y que me encanta porque es muy estable, robusta y con mucha capacidad de almacenamiento debajo. A mí me ayuda a mantener el dormitorio ordenado sin perder la estética ni espacio visual. El colchón también sabéis que es de FlexiSpot y estoy súper contenta de este conjunto. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? I left the hall light on in case you come back home. Y ahora, de la misma marca, de FlexiSpot, voy a montar un recliner, el recliner Lotus, pero este es para la habitación de mi hija. Es un sillón con diseño ergonómico, pensado para ofrecer una postura cómoda y saludable durante el descanso. Tiene soporte lumbar, reclina suavemente, es muy mullido y se adapta perfectamente al cuerpo. Además, su tapizado es resistente, suave al tacto y muy fácil de limpiar. Lo tenéis en varios colores, también en efecto piel, en fin, que tiene varias opciones. Y lo que quiero es crearle un rincón especial, pues eso, donde ella pueda sentarse a leer o simplemente a relajarse después de entrenar o, en fin, los fines de semana. Creo que le va a venir muy bien para desconectar y recargar energía en su propio espacio. I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. Como veis, es muy fácil de montar y la verdad es que el resultado es espectacular. Como os he dicho antes, es también de la compañía de FlexiSpot. Os voy a dejar los enlaces de todo, de la cama, del colchón, de este recliner, en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo por si estáis pensando en adquirir alguno así. Y la verdad es que es una gran maravilla. Tiene incluso en un lateral para poder dejar libros, revistas, lo que vosotros queráis. Y la verdad es que, bueno, pues se desenfunda todo, que incluso se puede lavar perfectamente. Y como ya os he dicho, ya veis, lo he montado en un pispás. Así que os dejaré todo en la cajita de descripción. Wish I could say the same. But I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every
Bueno, corazones, pues nada, os voy a poner un poco al día de cómo va la cosa, porque para que más o menos lo tengáis claro y pues eso, y os hagáis preguntas que no son. Entonces yo os voy a contestar. Aquí entra una luz impresionante, mirad la cantidad de luz que tengo. O sea, esto es una auténtica maravilla. Entonces, a ver, esta semana no me ha dado mucho tiempo a hacer prácticamente casi nada aquí en la cocina, porque pues entre fines de semana de competición con mi hija, luego la visita a la universidad y bueno, pues mi cumpleaños, o sea, se ha juntado una serie de cosas que no he podido hacer. Porque sí que es verdad que también, o sea, he hecho cosas. Entre ellas, como ya os voy a enseñar, o os he enseñado, no sé cuándo pondré esto, pues hemos ido a elegir lo que es la bancada. Vamos a poner cuarzo, igual que en la otra casa, precioso, muy bonito. La isla está en camino. Muchas me habéis preguntado que por qué no quito, este mueble no va a ir aquí va a ir una pared plana, y me habéis dicho que por qué no quitaba esta pared. Bueno, pues no puedo quitar esta pared porque mirad, ahí están los conductos del retorno del aire acondicionado y de un conducto que es la mini room de mi hija arriba. Entonces esta pared no se puede tocar. Este mueble no va a ir aquí, entonces ahí lo que voy a poner es una gallery wall. Voy a poner la televisión pequeñita en medio como si fuese un cuadro, ya lo veréis, va a quedar muy mono. Entonces ojalá, a mí me hubiese encantado poder tirar esta pared, pero no se puede tirar. Entonces lo que no se puede, no se puede. Entonces nada, la actualización de la cocina, pues estamos así, estamos en este paso. Ya veis, es que queda, cuando esa mesa no esté, se va a ver ya se ve súper amplia, pero bueno. Luego también estamos, aquí va a ir la campana, como os he dicho, que la tengo aquí para montarla, pero tiene que venir mañana el fontanero para ver ese tubo negro que veis ahí, si lo puede meter por dentro de la pared para poder hacer la campana a la medida de lo que es la cocina, porque si no tendría que hacerla más ancha. Y no es que no me guste, pero preferiría hacerla de la medida que es la cocina. Luego también nos falta ir a traer los paneles que van en los laterales de la nevera para poder colgar ese mueble. Esta ventana ya la he pintado de blanco y mirad qué maravilla, o sea, es que cambia por completo. Estas flores preciosas que mi marido me ha traído, mirad qué bonitas estas rosas, es que me encantan. Además, huelen, que normalmente las rosas ya no huelen, no sé por qué, pero estas huelen. Entonces, nada, me falta pintar también esta ventana y esta ventana. Los muebles y lo que es el azulejo no lo puedo poner todavía porque tienen que venir a medir la bancada. Entonces la bancada nos han dicho que tardarán entre 2 y 3 semanas en venir a medirla, y luego una semana después de medirla es cuando vienen a instalarlo. Entonces después de la instalación es que voy a pintar los muebles, que mi regalo de cumpleaños ha sido la pistolita de pintar, una auténtica maravilla, ya la veréis, y el azulejo. Y ya por último, pues poner el suelo y montar la isla. Aquí, pues esta pared tampoco la podemos tocar, pero bueno, esto lo vamos a hacer a modo como si fuesen los cuadritos estos de las ventanas. Va a quedar monísimo y mirad la luz que entra, o sea, es una auténtica maravilla. Y luego, pues lo que ya habéis visto, el montaje de las estanterías. Aquí ahora vamos a construir la pared. A partir de esta estantería hasta ahí va una pared, que es lo que va a ser luego la despensa por la otra parte. Y esto de momento está así. Me voy ahora a comprar los paneles para panelar la chimenea, pero mirad qué bonito, va a quedar ahí una estantería, la chimenea y otra estantería en el otro lado. Esto va a ir panelado, lo de abajo va a ir pintado con la técnica que se le pone agua a la pintura, va a quedar muy bonito. Y me están mirando también donde me van a hacer la bancada, una piedra de mármol para ponerla ahí abajo. Entonces, pero mirad, o sea, qué maravilla, cómo va a ir quedando todo. La luz que tengo, o
sea, que es impresionante. No sé, alguien por ahí decía que mi casa era muy oscura, o sea, no sé dónde está la oscuridad, pero bueno, y cuando esté ya todo pintado de blanco, con las molduras en blanco, el techo, todo, o sea, va a quedar una auténtica maravilla. Entonces, pues como os estaba diciendo, esto va a quedar precioso. Me voy ahora a comprar el material para panelar lo que es la chimenea, porque claro, por este lateral esta estantería tiene que ir. Esta estantería es la que compré en Ikea, que compré dos, esta y la de la otra parte. Entonces, antes de atornillarla a la pared, quiero panelarla. Entonces me voy a ir ahora a comprar y luego más tarde, pues seguramente vamos a construir ya lo que es el marco para construir la pared para la despensa. Y aquí en esta pared, pues pondré el secreter que tenía aquí. Entonces me va a quedar esto genial. Y aquí, pues también nos han dicho que tenemos que construir, no sé en español cómo se llama header, pero bueno, para que sujete bien, y esto sí que lo tenemos que dejar, pero bueno, esto va a quedar precioso, ya lo veréis, y nada, o sea, esto en Navidad está ya todo terminado, os lo prometo. Así que luego también otra cosa que estuve viendo es que, si os fijáis, los muebles tienen lo que son las bisagras, mirad, las bisagras a vistas, y son muy bonitas, pero así en madera pues se disimulan bastante y no se ven, pero claro, cuando yo lo pinte esto en blanco, pues la bisagra se va a ver. Entonces hay unas bisagras que son para ponerlas por dentro, que va a quedar estupendo, va a quedar muy bonito. Y ahí arriba aún falta el otro mueble, lo que pasa que estamos terminando también el techo, y cuando ya esté todo terminado tiene que venir el electricista a terminar para poner ahí la lámpara y poner estas dos de la isla. Aunque bueno, las de la isla seguramente las pondrá mi marido, y a lo mejor aquella también. Pero bueno, aquí también me tiene que poner un enchufe para la televisión, y nada. Y esto va, pues eso, viento en popa. Así que, corazones, nada, desde aquí deciros que estoy súper agradecida con todos vosotros por estar ahí domingo tras domingo, apoyándome, dándome ánimos, y yo encantada de hacer este contenido para todos vosotros, para daros ideas, para motivaros a hacer cosas. Yo sé que tengo muchísima energía, porque tengo muchísima energía que no puedo parar. Mi marido a veces me dice, yo no puedo seguirte el ritmo. Porque claro, o sea, él tiene también otras cosas que hacer. Entonces yo digo, bueno, no importa, que a mí me encanta hacer las cosas de verdad. Me encanta hacer pues estos trabajos. Me gusta. Entonces, y no considero que sean trabajos de hombre, para nada, como en algunos comentarios me han dicho. Para nada, esto es un trabajo que igual lo puede hacer un hombre que una mujer. Ya lo estáis viendo. Entonces, y yo aprovecho cuando mi marido se va de viaje, pues cuando me quedo sola, que tengo, entre comillas, tengo menos responsabilidades, en el sentido de que, pues si no como a las 2, como a las 3. Entonces, pues bueno, si está él aquí, pues ya es otra cosa, porque seguimos un horario y bla, bla, bla. Pero bueno, que nada, que deciros que estoy encantada, que estoy enamorada de esta casa, de la luz que tiene. Mirad, es que es impresionante. Y que poquito a poquito. El papel, también tengo que darle una vuelta a ver qué hago en el comedor con el papel. No sé si para Navidades, porque para Navidades no creo que vaya a tener tiempo, porque tengo todavía que terminar la habitación de mi hija, que estamos ahí pensando a ver qué hacemos con el suelo, si lo pinto, si no lo pinto, si ponemos suelo, si no ponemos, en fin, que eso de momento está ahí. Como ella vive en su casa al lado de la universidad, pues tampoco es que, pero bueno, para Navidades sí que necesito tener esa habitación ya terminada, por eso estoy dándole vueltas que de vueltas. Y nada, poco a poco os voy enseñando todas estas cositas. Y bueno, pues ya por la tarde-noche voy a preparar la cena. Hoy voy a preparar unas berenjenas rellenas con una receta de Thermomix
que son deliciosas. La receta os la dejaré en la cajita de descripción, pero deciros que la carne que pone son unas pechugas de pollo y yo lo voy a hacer con ternera. Así que os voy dejando el paso a paso porque la verdad es que son súper fáciles de hacer y están deliciosas. Esto es, yo creo que la cena favorita de mi hija porque le encantan. Lo primero de todo, pues voy a lavar bien las berenjenas, las voy a partir por la mitad y les voy a sacar la pulpa. Como veis, las voy poniendo en el Varoma porque las voy a cocinar al vapor. Si no tenéis el Varoma, también les podéis dar unos minutitos en el horno para que se ablanden un poco y también estarían igual de listas. Mientras tanto, en lo que es el vaso de la Thermomix, pues pongo el aceite de oliva, la cebollita, los ajos y luego la cebollita y todo eso se rehoga. También le añado un pimiento verde y todo eso pues se va a sofreír un poquito y ya pongo en el Varoma las mitades de las berenjenas para que se vayan ablandando. Una vez ya ha terminado ese proceso, pues le pongo la pulpa de la berenjena, la corto a trocitos pequeñitos y bueno, pues se va rehogando otra vez. También le añado un poquito de salsa de tomate, un poquito de sal y pimienta. Y ya por último se le añade la carne. Yo le he puesto ternera, en la receta pone pollo, pero le podéis poner lo que vosotros queráis. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into
like a sweet embrace. Y ya pues solo queda por último poner las mitades en una cazuela de horno, rellenarlas con todo lo que hemos hecho. Yo luego le pongo por encima una loncha de jamón serrano y un poquito de queso. Y eso ya va al horno muy pocos minutos, porque solamente es para gratinar lo que es el queso. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew that life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same. Y ya pues corazones, lo único que queda es pues deleitar esta deliciosa berenjena. Yo la mayoría de las veces ceno sola porque mi familia los días que tienen entrenamiento llegan muy tarde a casa y para mí cenar a las 9:30, 10 de la noche para mí ya es muy tarde. Así que voy a disfrutar hoy de esta deliciosa berenjena. Ellos cuando vengan ya cenarán. Y nada, corazones, deciros que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Ya sabéis que os he dado un update de cómo va la cocina, que yo soy la primera de tenerlo todo ya terminado, pero las cosas de palacio van despacio. No, los tiempos no son los que uno quiere, sino los que los demás pues imponen. Así que corazones, quiero daros las gracias por estar ahí un domingo más, por apoyar el canal y nada, pues como siempre os digo corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song.